Desde el principio de los tiempos, uno de los mayores deseos del hombre ha sido poder entender el lenguaje de los animales. Para muchos, imaginar una situación en la que de alguna manera podamos comprender cómo se comunican parece impensable a día de hoy. Sin embargo, actualmente se está dedicando mucho esfuerzo en investigación para poder aprender cómo se comunican diferentes especies de animales y sobre todo entender cuáles son los efectos que causa la presencia del hombre en sus hábitats. Aquí, en la Universidad de La Laguna, dedicamos mucho esfuerzo al estudio de lo que se conoce como bioacústica. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy estudiante de doctorado de la Universidad de La Laguna y pertenezco al grupo de investigación sobre bioacústica física y multisensores distribuidos dirigido por Fernando Rosa. En este vídeo os voy a explicar qué es la bioacústica y para qué sirve. Y aunque no lo parezca, muchos habrán visto alguna vez algún ejemplo de bioacústica aplicada. Incluso en Hollywood han utilizado la bioacústica como uno de los ejes centrales para el desarrollo de sus tramas cinematográficas. El caso que más llama la atención es el caso de Godzilla. Este tipo de películas le dan un tratamiento muy especial a la bioacústica y en este vídeo vamos a analizar qué hay de cierto en el tratamiento que le dan a la bioacústica, los términos que utilizan y cómo lo hacemos en el mundo de la investigación. Concretamente, en la versión de Godzilla de 2014 podemos ver claros ejemplos de bioacústica en algunas de sus escenas clave. Sin hacer demasiados spoilers, la película se basa en la historia del clásico monstruo marino prehistórico que ha permanecido décadas aletargado después de que la humanidad tratara de destruirlo. Durante el desarrollo de la trama, podemos encontrar algunos términos utilizados en bioacústica, incluso uno de los protagonistas asegura que está estudiando algo para resolver uno de los grandes misterios del largometraje. Creía que ya lo había superado. ¿Ecolocación? Comunicación No, parasitaria. por favor, déjalo. No me gusta que me toquen mis cosas. Estoy estudiando bioacústica. Bien, al ver el clip parece que en la película de ciencia ficción vamos a ver bioacústica aplicada. Por otro lado, hay un libro sobre ecolocalización. Este es otro término interesante en bioacústica y se basa en lo siguiente. La ecolocalización generalmente se suele comparar con el funcionamiento de un sonar activo. El animal emite un sonido que rebota al encontrar un obstáculo y analiza el eco recibido. De esta forma, son capaces de saber la distancia hasta el objeto u objetos, midiendo el tiempo de retardo entre la señal que ha emitido y la que ha recibido, y así es capaz de analizar su entorno. Y a grandes rasgos, esto es lo que se conoce como ecolocalización. Siguiendo con el análisis del film, más adelante, según evoluciona la película, podemos encontrar algún otro ejemplo sobre la ecolocalización y la importancia que cobran en la trama los estudios de bioacústica. Ay. Algo respondió. En este último clip se introduce un concepto interesante. Se habla de la respuesta de un animal y la comunicación entre ellos. Pero, ¿cómo es posible analizar este tipo de sonidos? Para la mayoría de la comunidad científica, la respuesta está en el análisis espectral de dicho sonido, y de forma sencilla podemos explicarlo de la siguiente forma. Podemos definir el espectro de un sonido como la representación de la distribución de energía sonora de dicho sonido en función de la frecuencia. Para facilitar el análisis espectral de un sonido, se usa lo que se denomina espectrograma. El espectrograma es una representación visual de las variaciones de frecuencia en el eje vertical y de la intensidad del sonido mediante niveles de colores a lo largo del tiempo que se representa en el eje horizontal. Para la obtención del espectrograma, se aplica una transformada de Fourier a la señal, mediante el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. En función del tamaño de la ventana que utilizamos para el análisis de Fourier, tendremos diferentes niveles de resolución del espectrograma. Pero después de todo esto, ¿qué relación puede tener el análisis espectral con el análisis de sonidos emitidos por animales? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Podrías identificar el animal que emite el sonido viendo la forma de onda de la señal? Complicado, ¿verdad? Sin embargo, si aplicamos la transformada rápida de Fourier a la señal, veremos el siguiente resultado. El resultado es bastante diferente, ¿no? Sin experiencia alguna, difícilmente podremos identificar qué clase de animal emite el sonido. Sin embargo, si reproducimos el clip a la vez que miramos el espectrograma, veremos que es más fácil identificar patrones en esta representación que en el de la forma de onda. Incluso puede que el sonido nos parezca familiar al escucharlo. De esta forma, muchos expertos son capaces de identificar qué clase de animal emite el sonido. Incluso es posible saber si existe una respuesta, tal y como se habla en la película. En este caso, en este clip de sonido, ¿qué animal crees que es? La respuesta es que es un sonido emitido por un cetáceo, concretamente una orca. En definitiva, parece que la idea de identificar a Godzilla y a sus enemigos solo con el sonido que emiten no parece tan descabellado. Pero dejando un poco de lado a la película, ¿cuál es la importancia de la bioacústica para la comunidad científica? La bioacústica es mucho más importante de lo que todos pensamos. Debemos cuidar nuestro planeta y las especies animales que viven en él. La bioacústica sirve a muchos investigadores como herramienta para saber el estado del entorno natural concreto. Cada paisaje natural tiene su correspondiente y única biofonía, creada por los sonidos emitidos por ranas, aves, murciélagos, insectos y o mamíferos. Y con el objetivo de la conservación animal, esta puede ser utilizada como una medida aproximada de la biodiversidad. En otras palabras, es posible saber si alguna especie está apareciendo o por el contrario está desapareciendo de un hábitat natural. Debemos entender la importancia que tiene preservar el medio ambiente y las técnicas utilizadas para dicho fin. Si no, siempre estará Hollywood para usarlo en alguna de sus enrevesadas tramas donde una criatura de ciencia ficción nos lo recuerde.